Camisas Wilson, Metrocentro, Plaza Mundo y Plaza Merliot. Búscanos en Facebook. En los últimos días se ha puesto en cuestión la concesión del segundo Fomilenio al país. Se publicó en un medio escrito una carta que 2 senadores estadounidenses enviaron al director de la corporación Reto del Milenio, en la que ambos mostraban su preocupación por el clima de conflicto que vive este gobierno con la empresa privada y sobre algunos ejemplos de corrupción gubernamental. Además, en esa carta se decía que desde marzo se había detenido o postergado la concesión del Fomilenio. La Embajada de Estados Unidos desmintió ese retraso, así como también lo hizo el gobierno salvadoreño. Ayer, en Casa Presidencial, se reunieron el secretario técnico de la Presidencia, Alexander Segovia, con la fórmula presidencial del FMLN y representantes de los demás candidatos para aclarar esa cuestión. Más allá de estas polémicas, enmarcadas ya de forma clara en la campaña política que vive actualmente el país, hoy queremos obtener respuestas sobre ese Fomilenio, el tipo de desarrollo que traerá a la costa, así como los asocios público-privado, otra cuestión que en las últimas semanas ha estado en la agenda pública. Son medidas que el gobierno está impulsando con mucho ímpetu, señalando su enorme importancia para el desarrollo económico del país y sobre todo para la atracción de inversión privada. Sin embargo, ambas son cuestionadas por organizaciones sociales y en el caso de los asocios públicos-privados también por el partido oficial FMLN. Hoy tenemos en nuestro set a Alexander Segovia, la persona más implicada en la estrategia del gobierno para atraer inversión privada, un rubro con un pobre desempeño en El Salvador. Soy Saúl Hernández Alfaro, bienvenidos a Francamente. Alexander Segovia es economista por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA. Cuenta con una maestría en esta rama de la Universidad de Oxford y un doctorado por la Universidad de Londres. Se ha desempeñado como investigador, docente universitario y consultor con diversas instituciones internacionales como la USAID, el Banco Interamericano de Desarrollo y el PNUD. También ha colaborado con la Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación, la Comisión Económica para América Latina y la Agencia de Cooperación Alemana. Desde la campaña presidencial, Alex Segovia ha figurado como el principal asesor en economía del presidente Funes, quien, al ganar en marzo de 2009, lo colocó a cargo de la Secretaría Técnica de la Presidencia. Segovia ha sido la cabeza del gabinete económico del gobierno, ha impulsado leyes y reformas para incentivar y beneficiar la inversión privada, como las reformas a la Ley de Zonas Francas, la Ley de Servicios Internacionales, entre otras medidas. Su gestión se ha centrado en romper lo que él llama el círculo vicioso de la baja inversión, el bajo crecimiento y la poca creación de empleo que sufre el país. Actualmente, presiona a la Asamblea Legislativa para que apruebe la ley de asocio público-privado y encabeza las negociaciones con Estados Unidos para el segundo Fomilenio. Temas de mucha actualidad, por los que le hemos invitado a nuestro set y también para que explique cuál es la estrategia que tienen en lo que resta en el gobierno para dinamizar la economía de nuestro país. Y como es costumbre, lo haremos francamente. Bienvenidos a Francamente, una mañana más. Hoy es jueves 16 de mayo de 2013. Les agradecemos por estar desde muy temprano pendientes de esta entrevista. Les invitamos también a seguir el espacio de esta mañana a través de nuestras redes sociales, en Facebook en francamente.tvx y en Twitter en @francamentetvx. También saludamos a aquellos que nos están viendo en línea de diferentes lugares del país y fuera del mismo a través de www.tvx.com.sb. No haré mucho más preámbulo para presentar al invitado de esta mañana, ya lo hemos dicho en nuestra editorial. Los temas a tratar son el Fomilenio 2 y también asocios públicos privados. Quien nos acompaña esta mañana en el set es el secretario técnico de la Presidencia, Alex Segovia, a quien quiero dar la bienvenida esta mañana a Francamente. No, gracias, buenos días a todos y todas. Bueno, quiero que partamos hablando precisamente del tema Fomilenio. Sabemos que el día de ayer usted sostuvo una reunión en Casa Presidencial con la fórmula del FMLN y otros representantes del resto de partidos políticos. Me gustaría que nos pudiera comentar a nosotros y a la audiencia cuál fue la agenda de esta reunión, secretario. Bueno, esa reunión ya había sido convocada la semana pasada a raíz de una solicitud que nos hizo MSC desde Washington para que convocáramos junto con ellos a una reunión a los candidatos de los diferentes partidos políticos para explicarles y actualizarles sobre el proceso de Fomilenio. Esto porque el candidato de Arena que estuvo en Washington con MSC mostró interés, había pedido una solicitud solo él
pero obviamente se estimó de que no era bueno mejor hacerla con todos, para que todos los candidatos tuvieran la misma información. Y efectivamente llegaron el candidato a la presidencia por el FMLN, el vicepresidente también, el candidato, y representantes de partidos políticos. No llegó el candidato de Arena. No llegó, que es curioso, porque él es el que había pedido en Washington la reunión. Claro. La había pedido solo para él, pero se decidió que era inapropiado y que era mejor hacerla con todos, para que todos los candidatos tuvieran la misma información. La reunión fue buena porque se ve en el contexto de estas noticias que han salido en los últimos días, provocadas por una carta de 2 congresistas, donde ellos insinuaban en la carta que había una suspensión de Fomilenio 2 por parte de la MSC en una reunión que había habido en marzo. Afortunadamente eso ya se aclaró y el diario de hoy, por supuesto, de una manera, en nuestra opinión, tendenciosa, publicó de que estaba suspendido Fomilenio 2, lo cual ya está claro que no era cierto. Tanto MSC como la embajada, nosotros mismos hemos dicho, en ningún momento el proceso de construcción de la propuesta ha sido detenido. Al contrario, estamos totalmente en una fase crítica, preparando los proyectos, preparando los costos de cada proyecto, preparando para una reunión clave que hay en julio del Comité de Inversiones. Entonces, la reunión de ayer fue buena porque sirvió también para desmentir todas estas informaciones que hay, que tienen que ver obviamente con el clima electoral. Y creo que salieron satisfechos porque tanto MSC como nosotros les dimos información muy detallada de en qué consiste Fomilenio 2, en qué fase está, y por lo tanto les dimos la seguridad de que no hay ningún peligro en esta fase de que haya suspensión. Lo que ha quedado claro entonces es que el Fomilenio continúa con su rumbo normal, sin ninguna interrupción. Absolutamente, sí. Quiero que hablemos de esa carta, ¿sabe? Porque llama la atención justamente lo que usted dice. Vemos por parte del diario de hoy alguna pretensión de carácter también política, una intención de fondo, el hecho de publicar esa carta y hacer esa aseveración, por más que la carta existe, es decir... absolutamente. Quiero conocer eso, porque hay motivaciones políticas detrás de los senadores también en escribir una carta de ese tipo. Sería especular, ¿no? La carta existe de 2 senadores republicanos, se la enviaron al presidente de MSC, al señor Johannes. En esa carta, la impresión que yo tengo es que los congresistas no están bien informados, porque dicen en la carta cosas que no son ciertas. Por ejemplo, hacen referencia a esa reunión de marzo de MSC, donde supuestamente ahí se tomó la decisión. Ya MSC aclaró que en esa reunión de marzo ni siquiera estuvo en la agenda el caso de El Salvador. Por tanto, claro, el supuesto que parten los congresistas de que hubo una reunión de MSC donde se tocó el caso de El Salvador, bueno, de ahí parte ya el problema, que no hubo esa reunión, no hubo esa discusión. Además, hay una confusión en la carta, cierta confusión entre indicadores que utiliza MSC para todos los países para evaluarlos, ¿no? Y criterios de condicionamiento. Hablan, por ejemplo, MSC cada año hace una evaluación a todos los países que están o tienen interés o tienen compactos. Esa evaluación tiene 20 indicadores. Nosotros el último año pasamos 16 de los 20 indicadores. Solo es necesario pasar 10 para optar. Nosotros pasamos 16. Y de manera importante, uno de los indicadores que mejor pasamos fue el indicador de corrupción. Entonces, claro, lo tenemos mejor hoy ese indicador que el 2006 cuando se aprobó Fomilenio 1. También se señala la relación del sector público con el sector privado. También que en ningún momento ha sido puesto sobre la mesa, ese ni siquiera es indicador en términos de MSC. Entonces, lo que creemos nosotros que los congresistas, seguramente actuando de buena fe, pero con información incompleta o información inexacta, sí, hicieron esa carta. Entendemos que MSC les va a responder aclarando la situación, pero yo creo que los televidentes tienen que estar seguros de que Fomilenio 2, el proceso continúa. Nosotros estamos muy optimistas, hemos cumplido todos los requisitos, todos los tiempos, hemos hecho la consulta más grande en la historia de MSC. Para este compacto hemos consultado a más de 4.000 personas, tanto aquí como en Estados Unidos, a inversionistas. Por lo tanto, hay un gran consenso nacional. Hemos hecho una convocatoria de inversiones que seguramente vamos a hablar de eso. Y por lo tanto, no hay ningún problema. Claro, el diario de hoy, pero también otros sectores de derecha, hay que decirlo claramente, tienen una agenda política que es supuestamente para dañar al gobierno, pero en realidad a quien están dañando es al país
Fomilenio, como otros proyectos, no son un proyecto de este gobierno. Si es aprobado, Fomilenio 2 va a beneficiar a la población en la zona costera, que es el 25% de la población. Secretario técnico, usted ha mencionado algo importante, porque de hecho también hay otros actores políticos que tienen una agenda clara en este tema. Y es curioso, por eso le preguntaba yo si existía también alguna pretensión política por los senadores, porque esta carta surge justo en el contexto en el cual también la fórmula presidencial de Arena ha viajado a Estados Unidos. Bueno, hoy por hoy se encuentra también representantes de la ANEP y aliados por ese país. Yo quiero conocer también la impresión que tiene el gobierno sobre esto, es decir, ¿no ha generado sospechas el hecho de existir ese contexto y la salida de la carta? Bueno, es una coincidencia, ¿no? Es una coincidencia que esperamos que no haya ninguna relación. Pero obviamente en política esas coincidencias en todo caso llaman la atención. Claro. Efectivamente, esas cartas surgen después de un día de la visita del presidente, del candidato de Arena. Ahora hay una misión de ANEP allá, y yo lo decía en otro espacio, es decir, Washington es una especie de meca, ¿no?, para los políticos y las clases y las élites salvadoreñas. Y es importante, allá vive un tercio de la población salvadoreña. La relación entre Estados Unidos y El Salvador es una relación muy dinámica, muy estrecha, y por lo tanto los actores tienen derecho a ir a dar su opinión en Washington. A lo que no hay derecho, que es lo que yo sostengo, es a llegar a malinformar al país. Por supuesto. Sobre el tema del indicador de corrupción me llama la atención. Usted dice, bueno, El Salvador ha cumplido muy bien con este indicador. ¿No se estará refiriendo también a la gestión pasada cuando se hablaba del Fomilenio? Bueno, esa es una de las cosas que vamos a averiguar, porque en realidad es muy vaga lo que dice la carta, claro, que hay alguna, y hacen referencia a los medios de comunicación, que ha habido unos casos de funcionarios públicos con empresas internacionales. En realidad es una carta que tiene elementos que nos llaman la atención. Mucha información que no es exacta, y por lo tanto, como no viene dirigida al gobierno, sino que va dirigida al presidente de MSC, claro, es la corporación la que entiendo que va a ser una respuesta. Nosotros estamos tranquilos, estamos claros, yo estoy al frente del equipo que hemos hecho la propuesta, y puedo decir con toda claridad que todo va marchando bien en El Salvador. De hecho, El Salvador es el país que ha sido puesto de ejemplo en todo el mundo como el país que mejor ejecutó un compacto, pero además el que mejor está haciendo una propuesta de un segundo compacto. Entonces no hay problema en ese sentido. Tengo que ir a un primer corte. Yo quería dejar clara esa situación, sí, porque hace también el contexto del tema, y al volver de la pausa nos vamos metiendo más en lo operativo también del Fondo. Seguro, ¿sí? Absolutamente. Vamos a nuestro primer corte y enseguida estamos en Francamente. Continuamos en Francamente. Esta mañana conversamos con el secretario técnico de la Presidencia, Alex Segovia. Hablamos en este momento del Fomilenio. Y yo quiero pasar ya a los términos más operativos en cuanto al Fomilenio. Secretario, al margen de esta carta que ya ha sido publicada y ya hemos explicado la situación, ¿no existe un retraso por parte de la aprobación de la concesión de ese segundo pliego del Fomilenio? ¿No se esperaba que estuviera aprobado para finales del año pasado, acaso? No, en realidad vale la pena, y le agradezco la pregunta, vale la pena explicar de que un segundo compacto, primero, son raros los países que lo tienen, porque desde el punto de vista de Estados Unidos, de la Corporación del Milenio, obviamente, y es una donación. Ya nos donaron en el compacto 1 461 millones de dólares. Y es muy difícil que un país obtenga un segundo convenio. Son criterios muy estrictos. Nosotros, como digo, es el país que mejor en la historia de MSC ha ejecutado un convenio, un compacto. Fuimos elegibles para un segundo compacto. Ese fue un objetivo estratégico nuestro. Y una vez que El Salvador fue elegido, entonces hay que comenzar a preparar toda la propuesta. Y la propuesta de un segundo compacto puede llevar años. De hecho, ningún país en el mundo, de los pocos que después de haber tenido un compacto obtienen un segundo, lo hacen en menos de 3-4 años. Nosotros vamos a hacer de nuevo, y ojalá estamos sentando un precedente. Es decir, está dentro del margen de lo normal. Estamos de lo normal, es más, estamos bastante adelantados. ¿Por qué? Porque un segundo compacto es mucho más riguroso de parte de MSC, los criterios de elegibilidad, los criterios inclusive de exigencia que pone. Y para el país que lo recibe, obviamente hay un reto. Nosotros ahí teníamos una gran ventaja. El hecho de haber tenido un Fomilenio 1, un equipo con experiencia, el hecho de que
en el caso del gobierno, en mi caso yo soy el presidente de Fomilenio 1, ya teníamos bastante claro qué es lo que queríamos, cómo hacer la propuesta, ya teníamos estudios sobre la zona costera, ya sabíamos dónde, entonces eso ha facilitado muchísimo. Además, es bueno que lo conozcan los televidentes. Esta propuesta, a diferencia de la que se hizo con el gobierno anterior, la hemos hecho de manera conjunta con MSC. Y eso ha facilitado, porque entonces no hay que negociar, no es una propuesta que El Salvador la hace, la presenta y luego la conoce MSC. No, aquí no, de manera conjunta la hemos ido construyendo, obviamente con los criterios de El Salvador, y entonces eso ha facilitado el proceso. Claro. Yo le preguntaba por el tema de los plazos porque no sé si de alguna manera casos como la longitudinal del norte, que fue una obra inconclusa y que todavía quedan algunos reservos sobre esto, no han impedido a que se avance mucho más rápido de lo que se pensaría en la concesión. No, eso es un problema de diseño. Imagínense, este compacto es más complejo que el de Fomilenio 1. El de Fomilenio 1, una carretera se llevó el 70% de los recursos. La carretera longitudinal, que era importante. Acá no, acá este compacto tiene, esta propuesta que estamos haciendo tiene 3 componentes. Un componente de educación, para elevar el nivel de educación a la población, a los jóvenes y mujeres en la zona costera. Un componente de infraestructura, la construcción de 2 carreteras, la ampliación de la carretera litoral, y lleva un componente de clima de negocios. Entonces, para cada proyecto hay que estimar costos, hay que estimar retornos, hay que estimar impactos ambientales. Es una tarea muy compleja. Quiero que hablemos de eso, de la manera en la cual se han distribuido también los fondos que provienen del Fomilenio para cada una de esas 3 áreas que usted ya ha mencionado. Ha hablado de capital humano, ha hablado de atracción de inversiones y, por otro lado, este otro eje. Quisiera que nos comentara cuáles son la distribución que se va a hacer para cada uno de esos. En realidad, esa es parte de la negociación que falta con MSC. Porque ha resultado algunos componentes que nosotros ya en una primera propuesta con MSC habíamos hecho una primera distribución de recursos, vamos a tener que revisarla. Por ejemplo, una de las cosas que más ha impactado positivamente y que está generando expectativas en los inversionistas es el hecho de que en Fomilenio 2, como parte de Fomilenio 2, se va a crear un fondo para apalancar inversiones privadas. Ese fondo va a servir para que un inversionista que tenga dinero para invertir en cualquier lugar del país diga: yo quiero invertir en una fábrica, en un hotel, pero no invierto en este momento porque no hay una calle, porque no tengo el personal capacitado, porque no hay un sistema de aguas negras. Entonces, ese inversionista que ya tiene fondos, que quiere invertir pero que no invierte porque le hace falta lo que llamamos un bien público, este fondo lo va a financiar. Y ese fondo... Hemos hecho 2 convocatorias, una acá y una en Estados Unidos, y resulta que hemos obtenido una respuesta impresionante. Yo quiero que entremos en ese detalle. Pero sí. el ejemplo se lo ponía porque entonces ese fondo, hoy vamos, debido a la respuesta tan positiva, vamos a tener que hablar con MSC para que dedicarle más recursos, porque la demanda va a ser mucho mayor que la que pensamos. Eso vamos a tener que ajustar los otros componentes, porque el dinero no se amplía. Lo que yo quiero saber es si esta inversión que se va a hacer en capital humano, en infraestructura y atracción de inversiones, tiene que ver también con las necesidades que planteen esos 72 perfiles de proyecto. Es decir, en la medida que ellos necesiten determinados bienes públicos, como usted lo ha dicho, en esa medida va a ser una mayor inversión en el capital humano. No. Eso está al margen. Está al margen. El componente capital humano, que es fundamental, sí, se ha hecho en base a un estudio de la situación educativa de toda la zona costera. Y ahí hay grandes problemas. En el estudio que hicimos, imagínense, la zona costera, que fue sorpresivo ese resultado, tiene el mayor nivel de analfabetismo del país. La calidad de la educación es complicada, pero además la infraestructura educativa es complicada. Y si como nosotros creemos, en los próximos años va a haber mucha demanda de empleo por las inversiones que van a haber allí, la pregunta es: ¿de dónde va a salir la gente para que se emplee en la zona costera? Y entonces tenemos que prepararla, a los jóvenes y las mujeres. Yo siempre pongo el ejemplo: si en este momento hubiera inversiones de 3 hoteles, ¿no?, que llamaran a gente para poder trabajar en los 3 hoteles, no existe la gente. Claro. Hay que formarla. Entonces, este componente de educación está pensado para elevar el nivel de educación y para preparar a las personas para que puedan acceder a los puestos de trabajo que se van a generar en toda la zona costera. Entonces, este componente es independiente del otro. Infraestructura igual. Las 2
tramos de carretera que hemos propuesto, los hemos propuesto en base a unos estudios bastante sofisticados que nos dicen, en esos tramos de carretera necesitamos ampliarla, mejorarla, porque si no hay altos costos para el transporte. Yo le pongo el ejemplo, la propuesta es ampliar a 4 carriles el tramo de carretera que va del aeropuerto a la entrada de Zacatecoluca. ¿Por qué? Porque en ese tramo, supuestamente, la circulación de vehículos tiene que ir a 90 kilómetros por hora, y ahora solo va a 40 y algo, porque ya hay un congestionamiento fuerte. Bueno, decimos, bueno, ese tramo es fundamental porque ahí va para turismo, ahí pasa la carga, y entonces, o sea, lo que le quiero decir es que la selección de las cosas que hemos incluido cada una es en base a un estudio muy profundo. Eso es lo importante. Perfecto. Y yo quiero que nos concentremos también y volvamos al tema de la calidad educativa, porque para nosotros también es importante que se discute. Sí. Usted, a pesar también del dato que usted acaba de decir, es decir, el nivel de analfabetismo en la zona costera, sabemos que dentro del capital humano, el fortalecimiento, hay 2 ejes. Uno es calidad docente y curricular, y en la provisión de infraestructura clave y equipamiento, ¿no? Sí. Yo quiero saber qué proyectos concretos se tienen pensado para el tema de la calidad, el fortalecimiento de la calidad humana, calidad educativa. ¿Ya se tienen pensados proyectos concretos para esa zona? Es que la idea es elevar el nivel de la educación, la calidad. Claro, uno se pregunta el cómo. Ahora, el cómo es, primero, eso tiene varias dimensiones. El primero es revisando currículums, capacitando a profesores, ¿no? Introduciendo nuevas áreas de educación, por ejemplo, el tema del inglés. Obviamente, si necesitamos fomentar el turismo, necesitamos que la gente maneje el idioma inglés como en otros países de manera importante. Bueno, entonces la calidad tiene que ver con elevar el nivel de conocimiento, el nivel de destrezas, ¿no?, de los estudiantes que salen desde primaria y secundaria. Ese es un objetivo, y por eso hay revisión de currículum, hay capacitación de maestros, etc. Pero el otro tema es el tema de la infraestructura. Es decir, no solo necesitamos escuelas o institutos que tengan buenos pupitres, un ambiente adecuado, sino que haya un manejo del tema ambiental, que tengan internet, que tengan computadoras, ¿no? Entonces, este es el segundo componente de infraestructura. El componente de educación que hemos planteado para la zona costera va a beneficiar a por lo menos 500 centros educativos de toda la zona costera. Y lo vamos a hacer bajo un concepto que se llama de nuclearización. O sea, no es que vamos a construir más escuelas necesariamente, sino que en un país tan pequeño, en un radio de 5 kilómetros hay 15 escuelas, pero esas 15 escuelas juntas no satisfacen la demanda, o no hay bachillerato y los muchachos o muchachas dejan de estudiar. Entonces, para cada caso vamos a decir, bueno, en este núcleo lo que necesita es construir 10 aulas más, o lo que necesita, si hay un instituto, abrir nueva carrera en el instituto. Okay. Entonces, lo que estamos haciendo es eficientando los recursos y, es importante, vinculando con la reforma educativa del país, porque Fomilenio 2 no puede ser una rueda suelta, tiene que estar vinculado a las políticas públicas del país. Para poderlo entenderlo ya en términos numéricos, ¿cuánto del porcentaje de los 300 millones aproximados que son el Fomilenio van a ir destinados a la calidad? Todavía no tenemos una propuesta concreta, y no me gustaría el número porque eso es parte de la negociación. Como digo, pero eso es un componente. Imagínense, beneficiar a hacer 70 núcleos, beneficiar a 500 centros educativos, 170.000 estudiantes creo que serían beneficiados, es un monto importante. Claro, es decir, pero usted no tiene un estimado, ¿será un tercio? La mitad, no tiene... en realidad no es un tercio, es menos, porque siempre el componente de infraestructura generalmente son los más caros. Digo, ampliar la carretera, por ejemplo, del aeropuerto a Zacatecoluca son 23 o 27 kilómetros, es caro. Por lo tanto, hemos hecho un balance. Y hay una diferencia con el pasado. En el pasado, como le digo, una carretera se llevó el 70% de los recursos. Ahora no, hoy va a haber un mayor balance. Y el fondo, que ahí sí habíamos estimado entre 25 y 40 millones para este fondo, para ayudar a inversiones privadas, obviamente tenemos que ver que el fondo tiene que ser mucho mayor. Perfecto. Mucho mayor, porque la demanda que ya tenemos es más de 200 millones. Ya la tenemos según las expectativas. Excelente.
¿Entiendes? Entonces ahí tenemos que hacer una redistribución, pero ese es parte del proceso de definición que lo haremos las próximas semanas. De acuerdo, tengo que ir a un corte, vamos a seguir hablando ya sobre los perfiles de proyectos también privados que han ingresado, los 72 perfiles. Vamos rápidamente a nuestro segundo corte y enseguida estamos en Francamente. Continuamos en Francamente. Esta mañana conversamos con Alex Segovia, secretario técnico de la Presidencia. Secretario, también es importante hablar de las inversiones privadas que estarán dentro del marco del Fomilenio. Conocemos que son 72 perfiles de proyectos los que se han incorporado ahora con los 11 de la convocatoria en Washington. Quiero que nos hable de esta distribución en cuanto a la inversión que habrá, porque sabemos que hay servicios internacionales, también están destinados otros para agroindustria, turismo. ¿Puede explicarnos cómo viene la distribución de esto? Quizás vale dar un paso antes y explicar por qué, de qué inversiones privadas estamos hablando, que ahí encontramos que a veces no se entiende. Y la inversión privada tiene que ver con expresiones concretas que nos han dicho los inversionistas nacionales y extranjeros, de proyectos que ellos quieren desarrollar en la zona costera o en todo el país. Entonces nosotros dijimos, hagamos una convocatoria para ver qué tanto interés hay en invertir en El Salvador. Y les preguntamos a los inversionistas, ¿qué necesitan ustedes para invertir? O al revés, ¿por qué no invierten? Y ahí salió, en esta encuesta que hicimos, que los inversionistas nos dijeron, bueno, no invertimos porque no hay accesos al mar, porque no hay calles buenas, porque no hay sistemas de agua, de manejo de agua, porque tenemos problemas, no hay mano de obra calificada, etc. Entonces dijimos con MSC, bueno, ¿y por qué no hacemos un fondo? Para que todo aquel inversionista que tenga la plata o que pueda conseguir la plata de él y quiera invertir, pueda recurrir a este fondo para complementar su inversión. Porque el objetivo de este fondo es atraer inversiones nacionales y extranjeras. Entonces dijimos, hagamos una convocatoria, preguntémosle a los inversionistas. Y ahí nos llevamos la gran sorpresa. Porque yo esperaba por lo menos una docena, 15 expresiones de interés, y de repente que resultaron 72. ¿Por qué es? ¿Porque es una zona rentable para hacer negocio? Por supuesto, porque la zona costera marina, pero el fondo es para todo el país, pero la zona costera marina, como yo lo digo, es la joya de la corona. Ahí están nuestras principales riquezas. Entonces hay gente que quiere invertir ahí, en agricultura, en turismo, en servicios logísticos, en agroindustria, etc. Entonces nos dicen, nosotros queremos invertir, pero necesitamos esta calle, pero necesitamos que nos financien los trabajadores la capacitación. Entonces ahora estamos, eso ha sido, estas 72 expresiones de interés, imagínense qué interesante, el monto de estas inversiones probables llegan a 575 millones de dólares, más que el Fomilenio 2. Claro. Eso es lo que queríamos, o sea, que el Fomilenio 2 sea, como yo digo, una buena excusa, un factor que desencadene un proceso de inversiones privadas en El Salvador. Y otra cosa que es interesante que se sepa es que no solo hay grandes proyectos, como algunos dicen de manera malintencionada. No es cierto que hayan solo proyectos grandes, de grandes hoteles que no van a dejar nada al país. No, hay proyectos medianos, hay proyectos pequeños, hay proyectos turísticos, hay proyectos de infraestructura, hay proyectos de energía, hay proyectos interesantísimos aeronáuticos. Entonces, estamos contentos porque si logramos que esas inversiones, esos proyectos se concreticen, nosotros vamos a lograr el objetivo estratégico, no del gobierno, sino que del país, que es romper con todo este ciclo de 30 años que tenemos de bajo crecimiento. Perfecto. Usted ha dicho, no solo esperamos que sean inversiones de carácter hoteleras que no van a dejar nada al país, pero tenemos un 59% que representa servicios internacionales y un 34% a iniciativas relacionadas a agroindustria. Yo quiero conocer, para que quede claro, qué tipo de proyectos están dentro de este. Le puedo mencionar algunos tipos de proyectos para que vea la variedad de ideas que tienen los empresarios para invertir. Sí. Los que más me gustan, por ejemplo, hay un inversionista extranjero de un proyecto de más de 30 millones de dólares que quiere invertir en un proyecto de desarrollo de la producción de cacao en El Salvador. El Salvador, recuerde, el cacao en el siglo XVIII y XIX fue inclusive la moneda en el siglo XVIII. Este país puede producir cacao y el cacao tiene un precio internacional altísimo. Ese es un negocio excelente. Bueno, hay un proyecto
este proyecto quieren invertir en producir cacao en El Salvador y quieren hacerlo con 200 pequeños productores y cooperativas de El Salvador. Imagínense el impacto que puede tener eso en términos de exportaciones, de empleo, de generación de oportunidades. Ese proyecto se ha presentado. Muy bien. Hay otro proyecto, por ejemplo, de energía, de hacer pequeñas plantas de energía o de hacer hoteles pequeños, complejos turísticos, o proyectos que tienen que ver con fábricas vinculadas a los servicios logísticos, y hay uno grande de ampliación. Nosotros, si ustedes recuerdan, el año pasado hicimos la propuesta de convertir a El Salvador en un centro aeronáutico internacional. Tenemos todas las condiciones para hacerlo. ¿Uno de esos proyectos está vinculado a la ampliación de aeropuertos? Hay un proyecto de una empresa que quería ampliar sus operaciones aeronáuticas por un proyecto de más de $60 millones. Es decir, estamos hablando de cosas grandes, medianas, pequeñas, y todo eso ha sido posible porque la gente dice, hoy sí hay una apuesta, hay un compromiso con respecto al desarrollo de la zona costera. Porque hay un tema, ¿no? La pregunta que hay que hacerse, para que los televidentes la tengan presente, es ¿por qué, siendo la zona costera la zona más rica de este país, nunca ningún gobierno le había apostado? Porque nunca se ha invertido. Mire, ahí tenemos problemas de contaminación, de salud, ¿no? de medioambientales, y uno dice, siendo la zona más rica, nadie le apostó. Por eso es que yo digo, hay una irresponsabilidad histórica de las élites en este país de no haberle apostado a la zona más rica. Y es una zona que tenemos mucha riqueza y tenemos muchísima pobreza. Hoy es el momento de hacer una apuesta estratégica a la zona costera, y ojalá que podamos tocar este punto. Nosotros no solo le estamos apostando a la costa solo con Familia Nidosa. Proyectos grandes de otras fuentes de financiamiento van para la zona costera para generar las condiciones de mayores inversiones. Muy bien. Yo quiero conocer de qué manera este tipo de proyectos también va a impactar en lo local, porque usted dice, bueno, serán, o por lo menos el caso que usted me citó es un caso de bien exportable también Sí, para el país. que es un criterio importante. Claro, que es uno de los criterios también que se ha establecido, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué tipo de riqueza también deja dentro de lo local, dentro de un valor agregado también a los trabajadores? Porque, es decir, acá también se incorpora el tema salarial, el tema de derechos laborales, es decir, ¿está todo esto contemplado, la riqueza que podría dejar también? De hecho, nosotros obviamente no queremos fomentar cualquier inversión. Yo lo he dicho clarísimamente. Una inversión que solo deje beneficios para el que invierte no nos interesa. Una inversión especulativa no nos interesa. Lo que nos interesa son inversiones productivas. ¿Y qué entendemos por inversiones productivas? Son inversiones que generen bastante empleo y empleo de calidad. O sea, no bajo salario. Inversiones que generen puestos de trabajo, ¿no? Estables, bien remunerados. Porque al final la economía y toda esta apuesta que estamos haciendo es un medio. Si el objetivo fundamental es generar empleos e ingresos para la gente. Ese es el objetivo. Entonces, otro criterio. Son proyectos que sean compatibles y sean complementarios con los esfuerzos de mantener nuestros recursos ambientales. No vamos a permitir ningún proyecto que ponga en peligro nuestros recursos naturales y medioambientales que hay en la zona costera. En la región del Bajo Lempa se tiene ya estudios sobre eso, los impactos que podría tener. Eso es una cosa importante. MSC exige Sí. que antes de definir un proyecto o en el desarrollo del proyecto haya una evaluación ambiental estratégica. Nosotros en Infomilenio 1 se hizo después la evaluación. Nosotros ya la tenemos lista y por lo tanto esa es una gran ventaja, porque cualquier proyecto que vaya a la costa nosotros ya tenemos mapeado dónde se puede construir, dónde no se puede construir, qué tipo de construcción se puede, cómo manejar nuestras reservas naturales, y por lo tanto, y además cada proyecto de inversión tiene que tener su propio estudio de impacto ambiental. Otro que nos interesa es fomentar los pequeños negocios. Le pongo el ejemplo. Todo el mundo habla ahora del fenómeno exitoso en la playa El Tunco, ¿no? La playa El Tunco, ¿qué hay ahí? 55, 60 pequeños inversionistas y medianos, ¿no? Ellos han desarrollado por su propio esfuerzo, con pequeña ayuda del Estado. Pero ahí hay un tema medioambiental complicado, de manejo de aguas negras, de manejo de etcétera, etcétera. Entonces, pongo ese ejemplo de cómo este proyecto, generar condiciones
para que la inversión privada, grande, pequeña y mediana, se desarrolle. Excelente. Usted ha dicho, bueno, está dentro de los parámetros para aceptar un proyecto el hecho de que existan estudios de impacto medioambiental. Para cada proyecto. Ahora, ¿no es necesario también establecer una en materia normativa, un marco legal, una ley que permita dejar claro las distancias en las cuales se puede hacer ese tipo de construcciones? Hablo de una ley de costas, por ejemplo, que también garantice, eso es importante, que garantice el acceso a las personas locales a la playa, porque tenemos también el caso por ejemplo, la Costa del Sol. Es una playa totalmente privatizada, no hay acceso para las personas locales, para hacer aceptación de esos recursos. ¿Eso no va a pasar en esta región? Esa es una cosa importante que usted ha dicho. El Salvador, en realidad, cuando uno compara a otros países, se ve que acá el mar ha sido utilizado solo, como yo digo, solo para bañarse y por unos pocos, y además lo han privatizado. En realidad, obviamente, ahí hay una legislación. El Ministerio de Medio Ambiente, en base a la evaluación ambiental estratégica, ya hizo un manual de recomendaciones para todos aquellos, y yo invito acá a aquel que tenga interés en un proyecto turístico o industrial en la costa, que se acerque con nosotros a Provesa. Tenemos ya gente especializada para acompañarlo, ayudarle en el proceso, de decirle, mire, para que no tenga retrasos y después le tengamos que decir que no. Y en el caso del medio ambiente es crítico, porque ya estamos haciéndolo. Hay unos proyectos grandes que se han acercado y dicen, bueno, y lo estamos ayudando, porque la idea es no entorpecer la inversión. La idea es ayudarles a los inversionistas, pero obviamente el Estado tiene una responsabilidad, resguardar los intereses nacionales y resguardar los intereses medioambientales. Entonces hay que hacer un equilibrio, pero ya el Ministerio de Medio Ambiente ha sacado lineamientos para inversiones en la costa. Entonces, ¿ustedes no van a dejar la recomendación cuando termine este gobierno de que se legisle en esa materia, que se deje claro en una ley? Es que ya hay una ley, nosotros tenemos una ley muy avanzada, muy avanzada. La diferencia es que nunca se había cumplido. Si es que ese es el tema. Una diferencia que ha hecho este gobierno, y por eso aquellos sectores que estuvieran acostumbrados a vivir del gobierno, a mandar al gobierno, a ver a los funcionarios como que eran empleados de ellos, y hoy no lo pueden hacer. Nosotros lo que estamos haciendo es cumpliendo la ley. Aquella frase del presidente Funes, o todos en la cama o todos en el suelo, significa, en términos llanos, a todos los medimos con la misma vara y esa vara es la ley. Y entonces ahora estamos aplicando las leyes. Medio ambiente, obviamente a veces hay problemas, a veces hay funcionarios que entorpecen las cosas, pero el espíritu es que se cumpla la ley. Que se cumpla la ley, porque si no se cumple la ley, van a haber abusos. Quiero hablar de eso, porque dentro de estos estudios de impacto medioambiental, ¿existe diálogo con las comunidades de esas zonas? Absolutamente. Sí, claro. Porque la participación ciudadana en este tema es fundamental, como en toda política Ese pública. es un criterio que tenemos, qué bueno que me lo haya recordado, un criterio que tenemos para evaluar aquellos proyectos que van a ser financiados con este fondo, porque esto es una donación. Un criterio fundamental es cómo impactan positivamente a las comunidades, cómo esos proyectos benefician al entorno, no solo al proyecto de la inversión, al entorno, a las comunidades aledañas. Ese va a ser un criterio fundamental para decir, este proyecto es mejor y califica en lugar. Un proyecto que beneficia más a una comunidad tiene más valor que un proyecto que solo se beneficia el mismo. De acuerdo. Tengo que ir a un corte, vamos a volver de la pausa para seguir hablando. Nos queda un bloque y necesito hablar con ustedes de los asocios público-privados, así que vamos a ir avanzando. Vamos rápidamente a nuestro siguiente corte y enseguida estamos en Francamente. Continuamos en Francamente y estamos ya sobre nuestro último bloque de la entrevista. Hablamos ahora de los asocios público-privados, que es un tema que no quiero dejar de lado ahora que usted está acá en el set. Bueno, yo quiero conocer si se está discutiendo hoy por hoy también las propuestas que ha hecho el FMLN sobre la ley de asocios público-privado. Y se lo pregunto porque el día de ayer el presidente de la República hacía declaraciones en las cuales decía, bueno, se tienen los votos suficientes y si el FMLN no acompaña, estamos listos para aprobar la propuesta que ha hecho el Ejecutivo. Lo cual a nosotros realmente nos llama la atención. ¿Se incorporarán a la discusión los elementos que el FMLN ha planteado? De hecho, con el FMLN desde hace semanas tenemos un diálogo privado que le hemos llamado. Un diálogo bilateral entre el gobierno y el FMLN, donde estamos discutiendo sus propuestas, estamos explicando por qué nosotros incluimos ese anteproyecto. Y hay que decir que estamos llegando a acercamientos importantes. Yo espero
que esta semana, en los próximos días, lleguemos a acuerdos sustantivos y por lo tanto, ojalá que esa propuesta, esa ley, sea aprobada por todos los partidos, porque es importante por mensajes políticos. Es decir, la ley de asocios público-privados, la importancia que tiene es que nos va a permitir, si la hacemos una buena ley, nos va a permitir atraer grandes inversiones. No inversiones de 5, de 3, de 10 millones, inversiones de 100, 200, 300 millones de dólares, 400 millones de dólares. Pero usted sabe que una inversión de 100 millones de dólares no va a venir si no está seguro que hay una legislación que protege esa inversión. Entonces, el proyecto que nosotros, por eso es que el proyecto que nosotros presentamos a la Asamblea hace más de un año, porque no es nuevo, lo trabajamos por meses. Más de 20 asesores internacionales. Y durante ese proceso, ¿cuál ha sido la postura del FMLN? Lo sometimos a consideración del Consejo Económico Social cuando la ANEP estaba presente. El Consejo se llevó varias semanas, dieron un dictamen favorable. Hemos consultado mucho, y entonces la sometimos ahí. Creemos que es un buen proyecto, obviamente siempre se pueden hacer cambios. En todo este proceso, con el FMLN, ellos han dado posiciones públicas, han elaborado una propuesta de ellos que la sometieron no de manera formal, pero está en la Asamblea, y en base a eso, entonces, hemos abierto un diálogo privado. Nosotros, el Consejo para el Crecimiento se reunió con todos los partidos antes de vacaciones y después de vacaciones de Semana Santa, y los que nos dijeron todos los partidos, con excepción del FMLN, es: nosotros creemos que esta es una ley importante para el país y vamos a apoyarla. Obviamente el resto de partidos también tiene observaciones, porque no es que solo el Frente tenga observaciones. El Frente tiene observaciones mucho más profundas, mucho más complejas, pero estamos en un diálogo. La semana pasada tuvimos una reunión, tendremos otra pronto, y yo espero entonces que haya acercamiento suficiente como para aprobar una ley que tenga el consenso de todos los partidos. Usted dice, esperamos que lleguemos a un acuerdo, y ha hablado también de el FMLN tiene más observaciones de contenido. Sí. ¿Estos acuerdos esperamos que sean más bien acuerdos y consensos en cuanto al contenido, en cuanto a la forma de esta ley? No, el contenido, obviamente. Las observaciones del Frente, en algunas estamos de acuerdo, en otras no. Hemos identificado los puntos en los cuales hay que discutir. Ya en la reunión pasada llegamos a 2 puntos claves que teníamos de diferencia, nos acercamos y ya estamos de acuerdo. ¿Podemos hablar de esos puntos? ¿Cuáles son? No podemos hablar porque estamos en la... Pero le digo, hay un ambiente bueno, creemos que vamos a llegar a acercamientos y obviamente, ¿cuál es el límite de la negociación? Muy bien. El límite de la negociación es incorporar todo lo que haga mejor la ley, pero sin desnaturalizarla, porque de nada nos sirve aprobar una ley que no va a cumplir con el objetivo, que es atraer inversiones. ¿Se desnaturaliza la ley si se le da mayor poder a la Asamblea Legislativa en cuanto a la revisión? No, ahí hay un tema, ahí tenemos un tema de interpretación que en uno de esos ya nos hemos puesto de acuerdo. Por la Constitución dice que toda concesión y un asocio tiene que ir a la Asamblea Legislativa. O sea, esa no es la discusión. La discusión que tenemos, y algunas diferencias, es en qué momento va a la Asamblea y cuántas veces va a la Asamblea. Esa es la diferencia. Pero no, la discusión de ir o no ir no está, porque hay que ir, porque hay que cumplir con la Constitución. De acuerdo. ¿Y por qué hay diferencia? Porque la opinión nuestra, en tanto más veces vaya a la Asamblea, mete más incertidumbre a los inversionistas. Porque ya se sabe, ahí puede pasar un mes, 2 meses, un año. Pero es un instrumento de control, ¿no? No, pero es que, claro, tiene que ir a la Asamblea. Nosotros queremos que vaya el número de posible y obviamente que haya un control, porque esa es la labor de los... Ahora, el control, la Asamblea Legislativa hizo un evento internacional junto con FUSADE, trajeron expertos y los expertos internacionales dijeron que este anteproyecto de ley es de los que tiene más transparencia y más controles de toda América Latina. ¿Quién dijo eso? Los expertos que vinieron, que trajo la Asamblea en un escenario con FUSADE. Porque es cierto, hemos sido muy cuidadosos, porque ya sabemos que mire lo que pasó en Costa Rica hace poco. Quería hablar de eso con usted, sí. O lo que pasaba en otros países. Nosotros no creemos que una ley sea dé lugar para corrupción, o que dé lugar para poca transparencia, o que dé lugar para que empresarios privados, por tener acceso privilegiado, puedan tener mayor beneficio. Eso no lo queremos.
El FMLN propone dentro de este marco también la creación de una dirección público-privada. Ellos proponen una entidad. Sí, y creo que sustituía a Proesa. Una entidad de promoción, de fiscalización. También ahí hemos llegado a acuerdos. No puedo adelantarlo, pero hemos definido los puntos. Como yo digo, hay discusión, hay temas sustantivos, estamos dialogando y yo creo que es posible, con voluntad política, llegar a acuerdo y ojalá, porque entonces no es lo mismo una ley que tenemos, y yo creo que los votos se pueden conseguir, porque legalmente solo necesitamos 43 votos. Es lo que ha hecho el presidente. Porque es realista, cualquier ley, claro. Pero obviamente aquí tenemos que mandar un mensaje al mundo. Porque así como se aprobó la reforma ley de servicios internacionales, la ley de zona franca, todos los partidos la apoyaron. Entonces el mensaje que se manda es un mensaje de que hay compromiso de todos. Y por lo tanto eso da más seguridad. Por eso es que nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos para que esta ley de socio público-privado ojalá sea apoyado por todos los partidos. Si al final no se puede, pero vamos a hacer los esfuerzos, porque yo creo que es bueno para el país. ¿Y quién va a determinar eso? Es decir, ¿hasta dónde se puede? Porque si usted tenemos que poner un tiempo. Ya el presidente Funes decía ayer, nosotros esperamos que esa ley se apruebe más tardar en el mes de junio. Entonces, hay un momento para decir, hasta aquí llegan las negociaciones, hasta aquí, y ahora pues veamos qué nivel de consenso tenemos. No hemos llegado a ese punto todavía, estamos en el diálogo. Exacto. Es importante que hablemos también de ese consenso porque usted ha mencionado, bueno, el caso como el de Costa Rica con esta carretera que recientemente se abrió a través de una concesión, también el caso del TIPNIS en Bolivia. Sí. Es decir, el Estado, el gobierno de El Salvador en este momento es consciente también de que en algún momento podría existir conflictos de carácter social a partir de esas concesiones. Hablo, por ejemplo, de una carretera en la cual se comenzaría a cobrar un peaje a los transeúntes. Pero imagínense el caso de Costa Rica, ¿cómo no iba a haber conflicto social? Yo conozco Costa Rica porque ya viví antes, he vivido bastantes años. La sociedad costarricense es una sociedad donde el Estado está en todos lados. Por 50 años Costa Rica es un país que no toda la gente, el Estado es fundamental, a diferencia nuestra. Y hay un proyecto de una carretera que se le concede a un privado de manera poco transparente, según entendemos. Hubo mucho problema. Y además en una carretera ponen 3 peajes. Y con costos inflados, además. Y con costos inflados. Entonces, claro, ahí hay una especie de revuelta social. ¿Por qué? Porque la legislación tiene que ser muy estricta. Considerar el beneficio. ¿Por qué es a socio público-privado? Porque el privado mete plata para tener ganancia y eso es bueno. Y además el Estado no tiene los recursos para hacerlo. Pero ¿cuál es el rol del Estado? Regular. Que si es un bien público, tiene que ser de calidad y a precios accesibles para la población. Si no, no es bueno, aunque sea bueno negocio. Pero al final el Estado tiene que resguardar, proteger los intereses nacionales. Ahí, y la ley tiene que reflejar eso. Eso, creo que cerremos con esta parte de la fiscalización y el tema del control que tiene que hacer el Estado sobre eso. Y que me diga cuáles son esos instrumentos que hoy por hoy con los que cuenta la ley para tener ese control más estricto, para que no hayan cifras ni corrupción. Se crea una unidad de fiscalización aparte. Pero dependiendo de cada proyecto, por ejemplo, si es un proyecto de infraestructura, si es un proyecto de energía, para hacer mejor el ejemplo, ya tenemos la superintendencia ¿cómo se llama?, de telecomunicaciones. Sí, ¿no? La CIGET es para ese proyecto, la CIGET es el primer, digamos, filtro que tiene que tener, acompañamientos. Después hay una unidad especial, después va la asamblea. O sea, hay distintos mecanismos en el camino que no permiten que haya discreción y que haya problemas como hay en otros países. Por supuesto, una ley siempre, como dicen, echa la ley, echa la trampa, pero necesitamos tener una ley que tenga la mayoría de candados posibles para asegurarnos que sea transparente y que sea buena, porque estamos hablando de cantidades importantes de dinero y usted tiene razón. Y el objetivo nuestro, del gobierno, es que este país sea competitivo en el futuro, que seamos eficientes, pero también que la población reciba mejores servicios a precios razonables. Muy bien. El FMLN también tiene otro señalamiento sobre esto y es a través de qué tipo de proyectos se van a establecer mediante el mecanismo socio público-privado, qué se va a concesionar, porque ellos dicen, bueno, dejemos claro en la ley también educación, salud, centros penitenciarios y... Todo eso ya está claro, lo que ellos quieren es que se especifique más. De hecho, la ley, ya todos los sectores están excluidos. Hay un tema que ellos han introducido, que es el agua, estamos discutiéndolo, porque necesitamos en el futuro, en la zona costera,
En la zona costera el principal problema es el problema de contaminación y agua y saneamiento. Ahí hay que invertir miles de millones de dólares en las próximas décadas para resolver el problema del manejo de agua y saneamiento en la costa. El Estado no lo puede hacer. Claro, pero estamos claros que ciertas fases del servicio de agua no pueden entrar en asocios público-privados. Ahí estamos negociando, a ver cómo entendemos las preocupaciones, nosotros las tenemos. Ese es el tipo de cosas que estamos valorándolas y en un proceso de diálogo para asegurarnos que la población, las empresas hay una ley de agua en la Asamblea ahora. Entonces, como le digo, este tema son muy complejos todos. ¿Esperarían ustedes que se apruebe, por cierto, esa ley de aguas? Nosotros esperamos que sí, porque El Salvador, parte del problema que tiene es que no tiene un marco legal para el manejo de aguas, y por eso es que la comunidad internacional no está dispuesto a dar ni $1 mientras El Salvador no tenga un marco legal, porque si no es botar el dinero. De acuerdo. Era importante que ustedes dejaran claro esa situación. Yo quiero también preguntar al respecto. ¿La seguridad social no es uno de esos servicios públicos que estarían en riesgo concesionarse? No hay ningún. Es que imagínense un proyecto, el caso de la Universidad Nacional, por ejemplo, ¿no? También, el Frente quiere que se explicite, pero hay que entender qué inversionista privado va a querer hacer un asocio público-privado con la Universidad Nacional. Igual, ya está, se puede explicitar, pero hay que entender que los inversionistas privados van a escoger proyectos y nosotros vamos a trabajar en proyectos realmente que sean estratégicos, infraestructura, energía, ¿no? Proyectos productivos de distintos tipos, turísticos. Por eso es que en Fomilenio 2 hemos incluido 2 proyectos que MSC daría recursos, pocos pero importantes, para preparar los 2 proyectos que iniciarían. ¿Cuáles son? El proyecto de ampliación del aeropuerto internacional. Necesitamos un aeropuerto moderno, eficiente, nos hemos quedado a la saga y el Estado no tiene el dinero para ampliarlo. Nosotros lo vamos a modernizar ahora con 70 millones, pero eso no alcanza. Hay que ampliarlo y ahí son cientos de millones. ¿Y será en este marco de socios también? Exacto, queremos que se haga el marco del asocio, pero claro, armar un proyecto de esos lleva tiempo, claro, es complejo y no cualquier inversionista puede hacerlo. Entonces hay que dejar una ley que sea con suficientes candados, llaves para que no haya abusos, pero también que cumpla el objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Atraer inversiones. Excelente. Secretario, yo creo que nos explique, esa parte la ha dejado usted clara, porque también lo hemos escuchado por parte de otros medios de comunicación. Ahora, hay un tema importante en el marco de esta ley, es el tema de la indemnización hacia esas empresas que están por fuera de los asocios público-privado. Y es importante que me lo aclare porque, bueno, yo creo que ha dejado lecciones y el presidente de la República ha abanderado esa batalla con el tema de CEL y ENEL, o sea, los litigios que se tienen que hacer en tribunales internacionales que finalmente son pagados por costos, es decir, con fondos públicos. Bueno, nuestra posición en ese tema es que ya hay, según los convenios internacionales que nosotros, que priman sobre las leyes nuestras, tenemos que, hay toda una reglamentación de arbitraje internacional. Nosotros lo que estamos proponiendo es que, obviamente, cumplir con eso, pero que haya mecanismos también internos para evitar llegar hasta allá. Por ejemplo, en Fomilenio 1, la corte, y ese caso yo lo conozco, tuvimos varios litigios. Se contemplaba el arbitraje internacional, pero solo uno de ellos llegó, la mayoría lo resolvimos acá, porque ya habían mecanismos para ir agotando esta fase. Lo que queremos hacer es la ley también, que haya un mecanismo nacional y que finalmente se pueda recurrir. Ese es otro tema que lo estamos discutiendo, pero en realidad ahí hay que cumplir con lo que dicen las leyes internacionales, pero también tenemos que tener un margen nosotros nacional. Ese es otro punto que estamos hablando con el FMLN. Por tanto, como le digo, son puntos sustantivos, pero son puntos donde podemos llegar a acercarnos. De acuerdo. Es decir, ¿no existe otra posibilidad dentro de un marco de ley asocio público-privado en la cual el Estado no asuma los costos ante la salida de la otra parte privada? No, la indemnización está contemplada en aquellos casos porque la propuesta nuestra es que vaya a la Asamblea cuando el contrato esté firmado, ¿no? Y que la Asamblea se pronuncie. Pero en el caso de que pasa cierto tiempo y el contrato y no se aprueba, hay un reconocimiento de indemnización por todos los gastos y los costos que el inversionista tuvo. Obviamente, después, si ya está el proyecto y el Estado, supóngase que después de un año un proyecto, el Estado diga, no, este proyecto no se está manejando bien.
el Estado le puede decir al privado, mire, ya no seguimos con eso. Ahí sí hay una indemnización porque ya invirtió también hay que reconocerle. Entonces, ese es otro tema de discusión que tenemos. Algunos dicen, ¿por qué le vamos a dar indemnización en la primera fase si es un riesgo de él, que hizo al inicio? En la segunda parte, si todo el mundo dice, hay que dar indemnización porque ya hizo la inversión. Entonces, este es el tipo de cosas, como usted ve, es complejísimo este tema. Es complejísimo porque no estamos hablando de 5 centavos, estamos hablando de cientos de millones de dólares. Y por lo tanto hay que dejar exactamente claro. Ahora, lo importante es, yo he definido la ley de socios público-privados como la madre de todas las leyes. No es que estando la ley van a venir corriendo las inversiones, no. Pero sin esa ley, si no existe esa ley, la posibilidad de traer grandes proyectos de inversión se nos reducen significativamente. Porque en este momento El Salvador no tiene una legislación, un marco legal adecuado para lidiar con este tipo de proyectos grandes. Y por eso es tan importante. Es esa apuesta por la seguridad jurídica. Seguridad jurídica, exactamente. Mire, yo quisiera que... Además hay otro caso. Sí. Nosotros no somos una isla. Si toda Centroamérica ya tiene, toda América Latina, entonces lo que estamos haciendo nosotros en este como en otros casos es quedándonos a la saga, perdiendo competitividad. El ministro de Obras Públicas lo pone solo para mantener en condiciones actuales la red vial. Necesitamos unas inversiones millonarias la próxima década. ¿Y quién las va a hacer si no tenemos el dinero? O sea, necesitamos, por eso se llama, asocio público-privado, donde en una cooperación estrecha con reglas claras, el Estado y el sector privado se juntan para hacer proyectos que de otra manera no es posible hacerlo y que el país los necesita. Ahora, yo tengo que ir ya avanzando porque estamos por terminar la entrevista y hay dos aspectos que quiero abordar con usted antes que terminemos. Y es que hay mucha apuesta por ese tipo de esquema para el desarrollo, para romper con ese círculo que usted ha hablado del bajo crecimiento en el país. Muy bien, una opción es apelar también a la inversión extranjera, pero que hay de reformas de carácter interno. Hablamos también de una reforma fiscal importante, se ha hecho reformas en ese sentido, pero no tendría que ir más bien encaminado por ese hecho, el hecho de comenzar a sustentar también con fondos también propios del país, en un país con baja presión tributaria. Qué bueno que me echas pregunta. Ayer tuvimos un evento importante que el presidente lo llegó, que era el lanzamiento de este programa Creces Mi Pyme. Nosotros tenemos una estrategia integral que le lanzamos el año pasado que se llama el nuevo ciclo, la inversión, el desarrollo y el empleo. Estamos haciendo apuestas a estas grandes inversiones, pero no es lo único. Nuestra apuesta como gobierno es sentar las bases de un nuevo modelo económico-social y la apuesta por los pequeños, medianos empresarios, por el sector cooperativo es grande. Y ayer lanzamos un programa donde se le acompaña a todo aquel pequeño empresario o cooperativa que tiene una idea de inversión, pero que nunca ha sido atendido por nadie y que ha estado marginado del crédito. A partir de hoy, digamos, en la actualidad, el Estado, 17 instituciones lo van a acompañar, ayudarle a hacer el proyecto de inversión, con técnicos para que haga el proyecto. Lo va a acompañar cuando lo presente el banco, y si el banco se lo prueba, lo va a acompañar en todo su proceso de inversión. Le estamos apostando, así como estamos apostando a grandes inversiones estratégicas, le estamos apostando a la inversión productiva y a la generación de nuevos agentes económicos sociales. O sea, el futuro de este país está en las pequeñas y medianas empresas, locales, nacionales, y ahí necesitamos recursos, y ahí viene la reforma fiscal. Nosotros hemos aumentado, y esperamos que aumentar la carga tributaria en nuestro periodo en 5 puntos porcentuales. Nadie en la historia lo ha hecho, y aún así es insuficiente. ¿Cuánto debe ser? Según América Latina, la carga tributaria anda por el 20-22%. Nosotros lo vamos a llevar al 16-17%. La recibimos en 12-13%. Pero es en un contexto de bajo crecimiento. O sea, de bajo crecimiento y de crisis internacional. Entonces no es posible hacer una reforma en esas condiciones. Ya la hicimos. Hemos aumentado cada año 200 millones de dólares. Claro, falta más. Hoy lo que nos dicen nuestros detractores es: ustedes están haciendo, el que más recibe, pero más gastan. Por supuesto que estamos gastando e invirtiendo más. Lo que para esta gente es gasto, para nosotros es inversión. Este país necesita invertir en la gente, invertir en educación, en salud, en seguridad. Perfecto. Y necesitamos hacerlo bien. Entonces, por eso es que hablamos nosotros de sentar las bases. Ahora, hay este tipo grande de inversión, ni ahora ni en las próximas décadas el Estado salvadoreño las va a poder hacer. Hay que decirlo claramente. ¿De dónde va a sacar
500, 1.000 millones para ampliar el aeropuerto el Estado salvadoreño. ¿De dónde? Endeudamiento, aumento de impuestos, no se puede. Por eso es que se necesita la inversión privada. Pero claro, hay sectores en este país que cuando oyen inversión privada, les agarra una especie de calentura y de fiebre porque tienen unos sesgos en contra de cierta inversión privada. Claro que hay inversión privada mala, pero hay inversión privada buena. Seguramente por los antecedentes que hemos tenido. Exactamente, con la privatización. Por ejemplo. Nosotros nos oponemos a la privatización. Porque la privatización en este país, aparte de unas excepciones que se hizo bien, la mayoría no se hizo bien. Fueron privatizaciones para favorecer a ciertas personas y a ciertos grupos. Nosotros no vamos a apoyar una privatización. Nunca. Pero un socio público-privado no es privatización. De acuerdo. Subsecretario, hay un elemento y es que usted dice, bueno, se están haciendo esfuerzos también, la reunión del día de ayer del presidente con las MIPYMES. Ahora, pareciera que este gobierno ha tenido de alguna manera insuficiente, por lo menos a vista pública, ese tipo de acciones que despegan de la dependencia, por ejemplo, de la cooperación estadounidense. Es decir, uno ve, hay mucha apuesta por el Fomilenio, hay mucha apuesta por el asocio por el crecimiento, estamos haciendo un ajuste de nuestro déficit a partir de las remesas, es decir, estamos atados por donde se vea de Estados Unidos. Yo quiero saber esto, es decir, ¿por qué seguir dependiendo de Estados Unidos cuando ya ha demostrado que El Salvador es uno de los países que fue más afectados por la crisis, precisamente por esa dependencia? O sea, ¿no vamos a despegar en algún momento de esa dependencia? Porque es un problema estructural. Nosotros en el plan quinquenal ya lo dijimos y en la campaña. El objetivo, este gobierno y el presidente Funes, la instrucción que nos ha dado, este gobierno no ha llegado a administrar crisis. Nos tocó gobernar en la peor crisis de la historia en 80 años del capitalismo mundial y en la peor crisis del Salvador desde la guerra. Eso nos ha tocado gobernar. Pero este gobierno no ha llegado a administrar crisis. El mandato que le dio la gente al presidente Funes es iniciar un proceso de cambio para sentar las bases de un nuevo modelo, de una nueva economía. Y eso no se hace en 1, en 2, en 3, en 4, en 5 años. Vamos a llevar tiempo. Por eso la meta de este gobierno no fue cambiar la economía ni el modelo, no, sentar las bases. ¿Y qué significa sentar las bases? Ahorita vamos a sacar la evaluación, la estamos haciendo en la Secretaría Técnica del Libro del Cambio. Después de 4 años, ¿qué hemos hecho en términos de transformaciones estructurales? Y hemos avanzado. Pero claro, hemos comenzado de una situación de la peor posible. Un Estado quebrado, sin recursos, en la crisis internacional mayor, un Estado que no estaba preparado para el desarrollo. Es decir, la profundización de esta relación y esta dependencia de Estados Unidos es la base para poder despegar, ¿me está diciendo usted? No, lo que le estoy diciendo es que un objetivo estratégico es, si usted quiere un país pequeño como este, si usted quiere diversificar la dependencia. Nosotros dependemos nosotros dependemos de dos mercados, del mercado de Estados Unidos y del mercado de Centroamérica, que a la vez depende del de Estados Unidos. Si el país no logra en las próximas décadas diversificar su comercio, ¿no?, con los países emergentes, con América Latina, con Asia, vamos a estar en ese problema. ¿Por qué no se hizo en ese gobierno? Sí, hemos estado, es que exportar va a llevar décadas. ¿Y usted cómo le dice a un inversionista que exporte a China? Claro. Eso lleva años. Pero como nunca se habían hecho políticas específicas, nosotros las hemos estado, políticas sectoriales. Y recuerde, ¿qué decían los gobiernos anteriores cuando habían políticas sectoriales? No, la mejor política es no tener política. El mercado lo resuelve todo. Y por eso desbarataron el Ministerio de Agricultura. Desbarataron la planificación. A nosotros nos ha costado reconstruir primero el Estado para después conseguir plata y después implementar las políticas. Hoy podemos decir, y hoy estoy contento, con orgullo, vaya, después de 4 años hemos logrado reconstruir el Estado, tenemos políticas y ya tenemos financiamiento. Eso es sentar base. Estamos logrando dejar instrumentos, una banca de desarrollo. Perfecto. Tenemos 50 líneas de crédito hoy para todo aquel que quiera inversión productiva. ¿Cuánto nos costó montar el Banco de Desarrollo del Estado? 2 años y medio. O sea, estamos hablando que un problema estructural necesita tiempo. Por eso es que ojalá el gobierno que llegue, cualquiera sea el signo ideológico, le dé continuidad a esto, porque no podemos darnos el lujo de partir de cero. Eso es importante. Estamos haciendo esfuerzos grandes como país. Y si llega un gobierno irresponsable y decir, no, voy a comenzar de nuevo,
Por eso este país no se desarrolla. Es un país política de Estado. Porque no hay políticas de Estado. Lo que hay son políticas de gobierno. Tenemos que construir políticas de Estado para que darle continuidad en el tiempo. Una política de fomento es desarrollar un producto para exportarlo a Europa, le va a llevar 5, 10, 15 años. O sea que son 2, 3 gobiernos que tienen que estar siguiendo la misma política. Eso es lo que no ha ocurrido en El Salvador, eso es lo que creemos que ya es tiempo que hagamos. Secretario, tengo que despedirlo y ha sido realmente un placer tenerlo en este set. Esperamos que sea la primera de muchas durante ese año. Le agradecemos, saludos a todos. Muchas gracias. Gracias. Les agradecemos también a ustedes que nos hayan acompañado. Nos vemos el día de mañana acá en Francamente. Traemos en nuestra entrevista al doctor Fabio Castillo, así que esperamos que nos sintonicen a las 6:30. Muchas gracias. Camisas Wilson, Metrocentro, Plaza Mundo y Plaza Merliot.